¿Y si el próximo gran conflicto en Europa no viene del este? ¿Y si en cambio surge del sur, desde el estrecho de Gibraltar? Esto no es una pregunta para un futuro lejano. Es una preocupación apremiante para hoy, para este mismo momento. La soberanía de dos ciudades españolas, Ceuta y Melilla, pende de un delicado equilibrio, desafiada por las ambiciones persistentes y calculadas de un reino vecino. Este ensayo profundizará en un tema que muchos prefieren ignorar: una posible crisis gestándose a solo millas de la Europa continental. Exploraremos si Marruecos está, silenciosa y metódicamente, planeando reclamar territorios que durante mucho tiempo ha considerado suyos, utilizando una estrategia que evita la guerra abierta, pero no es menos efectiva en su búsqueda de un sueño nacional de larga data. La pregunta es directa e inquietante. ¿Está Marruecos orquestando un plan para anexionar Ceuta y Melilla? La evidencia está fragmentada, a menudo es sutil, pero cuando se une, pinta una imagen inquietante de presión política constante, ambigüedad estratégica y la instrumentalización de la migración. Durante décadas, Rabat ha mantenido su reclamo sobre estas dos ciudades autónomas, refiriéndose a ellas como enclaves ocupados. Si bien los canales diplomáticos oficiales a menudo emplean un lenguaje de cooperación y amistad, una narrativa paralela se desarrolla en los medios de comunicación influenciados por el Estado y a través de la retórica política, una narrativa que cuestiona constantemente la soberanía española y alimenta el sentimiento nacionalista entre su población. Esto no es mera postura, es una campaña psicológica a largo plazo, diseñada para normalizar la idea del control marroquí. Esta no es una historia nueva. Las raíces de esta tensión se hunden profundamente en la historia, pero el capítulo moderno se define por un nuevo tipo de guerra. Maniobras diplomáticas, influencia económica, presión demográfica y guerra de información. Marruecos se ha convertido en un maestro de este conflicto de zona gris, aplicando la presión justa para avanzar en sus intereses, sin cruzar el umbral de una confrontación militar directa que desencadenaría una respuesta internacional definitiva. Es una erosión lenta, paciente e implacable del statu quo. El objetivo no es necesariamente una invasión repentina, sino un cambio gradual en la realidad sobre el terreno, haciendo que el control español sea cada vez más insostenible con el tiempo, hasta que el mundo simplemente acepte un nuevo mapa político. Estamos presenciando la que podría ser la amenaza silenciosa más significativa a la integridad territorial española en el siglo XXI. Es un desafío que pone a prueba no solo la preparación militar de España, sino también su determinación diplomática, la fuerza de sus alianzas y la cohesión misma de su identidad nacional. El futuro de Ceuta y Melilla no es solo un problema local, es un problema europeo. Es un caso de prueba de cómo una nación democrática se enfrenta a un vecino que juega con un conjunto diferente de reglas. A medida que avancemos, descubriremos las capas de esta compleja situación, examinando los precedentes históricos, los actores clave y los posibles escenarios que podrían desarrollarse, obligándonos a confrontar una realidad tan incómoda como innegable. Para entender la situación en Ceuta y Melilla, uno debe mirar más allá de las simples líneas en un mapa. Estas ciudades no son solo pedazos de tierra, son piezas críticas en un tablero de ajedrez geopolítico global. Ubicadas en la costa norte de África, representan las únicas fronteras terrestres de Europa con el continente. Su valor estratégico es inmenso. Dominan el estrecho de Gibraltar, uno de los puntos de estrangulamiento marítimos más vitales del mundo, por donde pasa una porción significativa del comercio global y los suministros de energía cada día. El control sobre esta puerta de entrada entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo confiere una enorme ventaja estratégica, un hecho que no ha pasado desapercibido para las potencias mundiales durante siglos. Marruecos entiende este poder íntimamente. Para España, Ceuta y Melilla son más que activos estratégicos. Son partes integrales de la nación, con siglos de historia española grabados en sus calles e instituciones. Son el hogar de ciudadanos españoles que viven bajo la ley española y se consideran plenamente europeos. Su defensa es una cuestión de deber constitucional y orgullo nacional. Sin embargo, para Marruecos, son los últimos vestigios de un pasado colonial,
una afrenta a su integridad territorial y un símbolo de un proyecto nacional incompleto. Este choque fundamental de perspectivas crea una fricción subyacente permanente. La monarquía marroquí, liderada por el rey Mohamed VI, ha tejido hábilmente la liberación de las ciudades en su identidad nacional, utilizando la reivindicación para reforzar el apoyo interno y proyectar fuerza en el escenario internacional. La importancia geopolítica de la región se extiende mucho más allá de la relación bilateral entre España y Marruecos. Estados Unidos, Francia e incluso potencias emergentes como Israel tienen intereses creados en la estabilidad y alineación del norte de África. El reconocimiento de Washington de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020 fue un movimiento que cambió el juego, envalentonando a Rabat y alterando la dinámica de poder regional. Envió una señal clara de que Marruecos es un socio estratégico clave para Estados Unidos en sus esfuerzos por contrarrestar el terrorismo y contener influencias rivales en África. Esta alianza proporciona a Marruecos cobertura diplomática y acceso a tecnología militar avanzada, complicando aún más los cálculos estratégicos de España y planteando preguntas sobre dónde se encontrarían las lealtades estadounidenses en una crisis. Por lo tanto, el destino de Ceuta y Melilla está intrínsecamente ligado a esta contienda mayor por la influencia. Cada declaración diplomática, cada ejercicio militar y cada acuerdo económico en la región deben ser vistos a través de este prisma. Las acciones de Marruecos no son aleatorias, son parte de una estrategia calculada para mejorar su posición como la potencia indispensable en el Magreb. Al ejercer presión sobre España, prueba los límites de la solidaridad europea y evalúa el compromiso de los aliados internacionales. Las ciudades se han convertido en una válvula de presión, una herramienta que Marruecos puede usar para extraer concesiones, demostrar su dominio regional y, lenta pero seguramente, avanzar en sus ambiciones territoriales a largo plazo, en un juego complejo y de alto riesgo. El centro de la estrategia marroquí es su sutileza. No estamos hablando de tanques que se agrupan en la frontera o de declaraciones abiertas de guerra. La amenaza es mucho más insidiosa. Es un avance silencioso, llevado a cabo a través de una serie de acciones cuidadosamente calibradas, diseñadas para crear hechos sobre el terreno. Este enfoque de zona gris opera por debajo del umbral del conflicto convencional, lo que dificulta una respuesta decisiva. Una de las herramientas principales en este arsenal es la instrumentalización de la migración. La crisis de mayo de 2021, cuando las autoridades marroquíes relajaron deliberadamente los controles fronterizos, permitiendo que casi 10.000 migrantes entraran en Ceuta en cuestión de horas, fue una clara demostración de esta táctica. No fue una crisis humanitaria, fue una maniobra política. Este evento fue un mensaje claro para Madrid: Marruecos controla el grifo. Puede desatar el caos en las fronteras de España a voluntad, desbordando sus recursos y creando una tormenta política en Europa. Esta capacidad le da a Rabat una inmensa influencia, permitiéndole presionar a España en una variedad de temas, desde el estatus del Sáhara Occidental hasta acuerdos económicos. La instrumentalización de seres humanos es una táctica profundamente cínica, pero efectiva, en la guerra híbrida moderna. Explota los marcos legales y éticos de las naciones democráticas, convirtiendo sus obligaciones humanitarias en vulnerabilidades estratégicas. Al crear estas crisis fabricadas, Marruecos obliga a España a una postura reactiva, gestionando constantemente emergencias en lugar de abordar la causa raíz de la presión política. Otra faceta de este avance silencioso es el cultivo de una narrativa de inevitabilidad. A través de los medios de comunicación controlados por el Estado, los planes de estudio educativos y las declaraciones de grupos de la sociedad civil que a menudo están estrechamente alineados con el palacio, se transmite un mensaje consistente. Ceuta y Melilla son marroquíes, y su retorno es solo cuestión de tiempo. Esto crea un ambiente psicológico donde la reivindicación marroquí se ve como natural y justa, mientras que la soberanía española se presenta como un vestigio colonial ilegítimo. Esta narrativa se amplifica cada vez más en plataformas de redes sociales como TikTok,
donde los videos nacionalistas llegan a una audiencia joven e impresionable, movilizando a una nueva generación en torno a la causa y preparando el terreno para futuras acciones lideradas por civiles, como una posible Marcha Verde 2.0. Esta estrategia lenta y sigilosa está diseñada para erosionar la voluntad de resistencia de España. Su objetivo es hacer que la defensa a largo plazo de las ciudades parezca demasiado costosa, demasiado complicada y demasiado agotadora políticamente. El objetivo es aislar a España diplomáticamente, agotarla logísticamente y desmoralizarla políticamente, hasta que ceder el control se convierta en el camino de menor resistencia. La pregunta, por lo tanto, no es si ocurrirá una invasión mañana. La pregunta más urgente es si ya ha comenzado. Es esta serie de ataques híbridos, esta presión constante, esta guerra de desgaste, la invasión misma, desarrollándose a cámara lenta ante nuestros propios ojos. Esta es la amenaza tácita que ahora debemos afrontar. Para comprender la estrategia moderna de Marruecos, primero debemos viajar a 1975. El evento que definiría su enfoque a las disputas territoriales fue la Marcha Verde. España estaba en un momento de profunda vulnerabilidad. Su dictador, Francisco Franco, estaba en su lecho de muerte, y el país se tambaleaba al borde de una frágil transición a la democracia. El rey Hassan II de Marruecos, un maestro del teatro político y la sincronización estratégica, vio una oportunidad de oro. Buscaba anexionar el Sahara español, un vasto territorio rico en fosfatos al sur. En lugar de lanzar una invasión militar convencional, que habría provocado la condena internacional, ideó un plan brillante y audaz. Llamó a su pueblo a marchar. El 6 de noviembre de 1975, un espectáculo asombroso se desplegó. Aproximadamente 350.000 civiles marroquíes desarmados, llevando coranes y banderas marroquíes, marcharon a través de la frontera hacia el Sahara español. Fueron escoltados y organizados por 20.000 tropas marroquíes que permanecieron justo detrás de las líneas del frente. La marcha fue una obra maestra de coreografía política. No era un ejército, por lo que no podía ser combatida como tal. Era una ola humana, un poderoso símbolo de voluntad popular que puso a España en una posición imposible. Abrir fuego contra civiles desarmados habría sido una masacre, un desastre de relaciones públicas que el naciente gobierno español no podía permitirse. No hacer nada significaba ceder el control del territorio. Enfrentado a este desafío sin precedentes y paralizado por su propia crisis política interna, Madrid capituló. El gobierno español, desesperado por evitar un conflicto que no podía manejar, firmó los Acuerdos de Madrid solo días después. Este acuerdo entregó efectivamente la administración del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania, abandonando su promesa de un referéndum de autodeterminación para el pueblo indígena saharaui. La Marcha Verde fue un éxito asombroso para el rey Hassan II. Demostró que la movilización masiva de civiles, cuidadosamente orquestada por el Estado, podía lograr lo que la fuerza militar no podía. Fue una poderosa lección de guerra asimétrica, un plan para la conquista sin disparar un solo tiro. Este evento no es solo una nota histórica, es el texto fundacional de la estrategia geopolítica moderna de Marruecos. Demostró que abrumar una frontera con civiles podía ser un arma potente contra una democracia europea limitada por el derecho internacional y las normas humanitarias. El éxito de la Marcha Verde creó un precedente poderoso, una plantilla que ha perdurado en la conciencia política marroquí desde entonces. La pregunta que pende sobre Ceuta y Melilla hoy es si Rabat simplemente está esperando otro momento de debilidad española o europea para escenificar una Marcha Verde 2.0, esta vez dirigida a las dos ciudades que llama suyas. El plan existe, y su éxito es indiscutible. El siguiente gran conflicto ocurrió décadas después, en un lugar casi demasiado pequeño para aparecer en la mayoría de los mapas. En julio de 2002,
Una docena de gendarmes marroquíes desembarcaron en el diminuto e inhabitado islote de Perejil, situado a solo 200 metros de la costa marroquí, pero bajo soberanía española durante siglos. Izaron 2 banderas marroquíes y establecieron un campamento. La razón oficial dada fue la de controlar la inmigración ilegal, pero la acción fue una provocación clara y deliberada. Fue una prueba calculada de la voluntad política y la preparación militar de España. Marruecos estaba tanteando, probando las líneas rojas de su vecino del norte y evaluando cómo la comunidad internacional, en particular los aliados de España, reaccionarían a un desafío directo a la soberanía española, por pequeño que fuera. El gobierno español, entonces liderado por José María Aznar, inicialmente buscó una solución diplomática. Sin embargo, como Marruecos se negó a ceder y comenzó a reforzar su posición, Madrid decidió que era necesaria una respuesta contundente. Había que trazar una línea. En las primeras horas del 17 de julio, España lanzó la Operación Romeo Sierra. Una pequeña unidad de élite de comandos de las Fuerzas Especiales Españolas descendió en rappel desde helicópteros al islote, sorprendiendo a los soldados marroquíes y deteniéndolos sin que se disparara un solo tiro. La bandera española fue izada una vez más sobre Perejil. La operación fue un éxito militar rápido y decisivo, demostrando que España estaba dispuesta y era capaz de usar la fuerza para defender su territorio. La crisis desencadenó una frenética actividad diplomática. Estados Unidos, atrapado entre 2 aliados importantes, se vio obligado a intervenir. El secretario de Estado Colin Powell medió personalmente entre los 2 países, logrando finalmente un acuerdo que devolvió la situación al statu quo anterior. Los soldados marroquíes fueron devueltos y ambas partes acordaron dejar el islote desocupado. Si bien España había reafirmado con éxito su soberanía, el incidente dejó un sabor amargo. Reveló la fragilidad de la relación con Marruecos y subrayó la voluntad de Rabat de aumentar las tensiones para avanzar en sus reclamaciones. Fue un crudo recordatorio de que la disputa territorial no estaba inactiva, sino muy viva. La crisis de Perejil fue una lección crucial para ambas partes. Para España, destacó la necesidad de una vigilancia constante y un disuasivo militar creíble. También expuso el potencial de un apoyo vacilante de los aliados, que podrían priorizar la estabilidad regional sobre las obligaciones de los tratados en un conflicto menor. Para Marruecos, demostró los límites de la provocación militar directa. Un desafío convencional, incluso uno pequeño, podría desencadenar una respuesta española rápida y efectiva. Esta comprensión probablemente reforzó el valor estratégico del modelo de la Marcha Verde y otras formas más sutiles de guerra híbrida, métodos que son más difíciles de contrarrestar y menos propensos a provocar una reacción militar clara. El fantasma de Perejil aún influye en los cálculos estratégicos a ambos lados del estrecho. Avancemos rápidamente a mayo de 2021. Las lecciones tanto de la Marcha Verde como de la crisis de Perejil convergieron en una nueva y potente forma de ataque híbrido. Esta vez, el arma no fueron soldados ni ciudadanos marchantes en el sentido tradicional, sino los cuerpos desesperados de los migrantes. Durante 2 días, los guardias fronterizos marroquíes se retiraron de repente y deliberadamente. Abrieron las puertas y dejaron pasar una avalancha de personas hacia la valla fronteriza de Ceuta. Se estima que 9.000 personas, incluido un número significativo de menores no acompañados, entraron en la ciudad española. La magnitud del flujo desbordó por completo a la policía y los servicios sociales españoles. Fue un caos, fabricado y dirigido desde Rabat. El momento no fue una coincidencia. La crisis se desencadenó apenas unas semanas después de que España permitiera que Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, el némesis de Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental, fuera tratado por COVID-19 en un hospital español. Marruecos vio esto como una traición, un acto hostil que socavaba sus reclamos sobre el Sáhara. La oleada de migrantes fue su represalia. Fue una demostración clara y brutal de poder, un mensaje político enviado usando seres humanos como munición. El embajador de Marruecos en España fue llamado a consultas,
y un ministro marroquí declaró explícitamente que las acciones tienen consecuencias. No hubo intento de ocultar el hecho de que se trataba de un acto deliberado de chantaje político. Este evento ilustra perfectamente el concepto de migración como arma. Marruecos explotó las obligaciones legales y morales de una nación europea democrática. España no podía simplemente repeler a miles de personas, muchas de ellas niños, sin desencadenar una catástrofe humanitaria y enfrentarse a la condena internacional. Se vio obligada a recibirlos, procesarlos y cuidarlos, todo ello con un inmenso coste logístico y político. La crisis creó una tormenta política dentro de España y en toda la Unión Europea, destacando la vulnerabilidad de la frontera sur de Europa. Marruecos había convertido con éxito la adhesión de España al derecho internacional en una debilidad estratégica, demostrando que podía desestabilizar una ciudad española a voluntad. La crisis de Ceuta de 2021 representó una evolución significativa de la estrategia marroquí. Combinó el movimiento masivo de civiles de la Marcha Verde con una comprensión moderna y cínica de la guerra híbrida. No requirió despliegue militar y ofreció una negación plausible, incluso cuando los motivos políticos eran cristalinos. Demostró que Marruecos no necesitaba desafiar directamente la superioridad militar de España. En cambio, podía librar una guerra de desgaste contra su tejido social, su estabilidad política y sus recursos administrativos. La crisis fue un disparo de advertencia, un recordatorio a Madrid y Bruselas de que Marruecos posee una clave poderosa para la estabilidad europea y no tiene miedo de usarla para lograr sus objetivos políticos. Los episodios históricos de la Marcha Verde, Perejil y la crisis migratoria de Ceuta no son incidentes aislados, son puntos de datos clave que cuando se conectan, revelan una doctrina clara y coherente: el dominio de la guerra híbrida. Esta forma moderna de conflicto difumina las líneas entre la guerra y la paz, empleando una amplia gama de tácticas no militares para lograr objetivos estratégicos. Es un juego de desgaste a largo plazo, diseñado para debilitar a un adversario desde dentro, erosionar su voluntad política y crear nuevas realidades sobre el terreno sin desencadenar una respuesta militar convencional. Marruecos se ha convertido en un practicante sofisticado de esta doctrina, adaptándola perfectamente a sus objetivos geopolíticos específicos con respecto a Ceuta y Melilla. Los componentes centrales de esta estrategia son multifacéticos. Implica presión diplomática, donde Marruecos aprovecha su estatus como socio clave para Europa y los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y la migración para obtener cobertura política. Utiliza la guerra económica, como el cierre unilateral de la frontera comercial con Melilla en 2018, que estranguló la economía de la ciudad y demostró su dependencia económica de la buena voluntad de Rabat. Emplea la guerra jurídica, desafiando constantemente las reclamaciones legales de España en foros internacionales. Y, como hemos visto, militariza la migración, convirtiendo los flujos humanos en una herramienta de la política de Estado. Cada acción es un solo movimiento en una partida de ajedrez mucho más grande y larga. La guerra de información es otro pilar crítico de esta doctrina. A través de los medios de comunicación influenciados por el Estado y las campañas en redes sociales, Marruecos promueve implacablemente una narrativa que enmarca la soberanía española como una injusticia anacrónica. Este constante redoble de propaganda tiene como objetivo deslegitimar la presencia de España a los ojos de la comunidad internacional y, crucialmente, fomentar un sentido de inevitabilidad entre su propia población e incluso entre algunos en España. Al controlar la historia, Marruecos busca dar forma al entorno político, haciendo que sus reclamos parezcan más razonables y la defensa de su territorio por parte de España parezca más obstinada y anacrónica con el tiempo. Esta dimensión psicológica está diseñada para desgastar la determinación española. Esta estrategia híbrida es paciente, persistente y deliberadamente ambigua. Mantiene a España y sus aliados permanentemente desequilibrados,
obligados a reaccionar a un flujo constante de crisis de bajo nivel, sin poder identificar nunca un solo acto de agresión que justifique una respuesta decisiva y unificada bajo el derecho internacional o el artículo 5 de la OTAN. Esta es la verdadera naturaleza de la amenaza. No es una invasión inminente en el sentido clásico, sino un asedio lento y sofocante llevado a cabo a través de 1000 pequeños cortes. Comprender esta doctrina es esencial, porque es el manual que Marruecos está usando hoy, y es el manual que casi con certeza definirá sus acciones en el futuro. Las fechas no son solo marcadores de tiempo, son símbolos poderosos. Cargan con el peso de la historia, la memoria y la identidad nacional. Para España, el 17 de septiembre es un día de celebración en una de sus ciudades más singulares. Es el Día de Melilla, el día en que la ciudad conmemora su fundación bajo el dominio español en 1497. Es un día de banderas españolas, orgullo cívico y la afirmación de una identidad centenaria. Pero en el gran juego geopolítico que se juega al otro lado del estrecho de Gibraltar, esta fecha ha sido elegida para un propósito muy diferente. Para un número creciente de activistas marroquíes, el 17 de septiembre no es un día para celebrar la historia española, sino un día para desafiarla. Ha sido marcado como un día de protesta, un punto central para sus reivindicaciones. Esta elección es un acto deliberado y magistral de simbolismo político. Al atacar la fiesta cívica más importante de Melilla, los nacionalistas marroquíes realizan un acto directo de guerra narrativa. Buscan cooptar la fecha, transformarla de un símbolo de permanencia española en un símbolo de resistencia marroquí. La estrategia es robar el protagonismo, asegurar que cualquier mención del Día de Melilla se asocie inmediatamente con la reivindicación marroquí. Es una operación psicológica diseñada para socavar los cimientos mismos de la identidad de la ciudad. Cada año, mientras Melilla se prepara para celebrar su herencia española, ahora se ve obligada a lidiar con la sombra de las protestas y las reclamaciones desde el otro lado de la frontera. Un recordatorio constante e inquietante del desafío a su existencia. Esta táctica no es espontánea. Es parte de una campaña calculada y a largo plazo para mantener el tema de Ceuta y Melilla en la agenda internacional. La selección de una fecha tan simbólica garantiza la atención de los medios. Crea un punto de conflicto anual recurrente que obliga a España a ponerse a la defensiva, obligándola a responder a las acusaciones y reafirmar su soberanía año tras año. Para Marruecos, esta es una estrategia de bajo costo y alto impacto. No requiere ninguna acción gubernamental oficial, lo que permite a Rabat mantener una fachada de corrección diplomática mientras fomenta tácitamente el fervor nacionalista. Las protestas se enmarcan como la expresión orgánica de la voluntad popular, un movimiento de base que el Estado marroquí no puede simplemente ignorar, añadiendo así otra capa de presión sobre España. El simbolismo va aún más profundo. Al desafiar el mismo aniversario de la fundación de Melilla, los activistas no solo cuestionan una frontera, intentan reescribir la historia misma. Están haciendo una declaración audaz de que, en su opinión, los últimos 500 años de historia española en el norte de África han sido una ocupación ilegítima. Este revisionismo histórico es la piedra angular de su campaña. Busca erosionar la legitimidad de la presencia de España, retratándola no como una realidad establecida desde hace mucho tiempo, sino como una anomalía colonial temporal que debe ser corregida. El 17 de septiembre se ha convertido así en un campo de batalla, no de ejércitos, sino de narrativas, donde el premio es la propia alma histórica de la ciudad. Detrás de las protestas anuales del 17 de septiembre hay una red de grupos organizados y muy activos de la sociedad civil. El principal de ellos es el Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla. Este no es un grupo marginal de radicales, es un organismo bien organizado, con una clara agenda política y un alcance significativo dentro de la sociedad marroquí. Sus líderes son expertos en el uso de los medios de comunicación,
en la organización de ruedas de prensa y en la emisión de comunicados que son ampliamente difundidos por los medios de comunicación marroquíes, muchos de los cuales están estrechamente alineados con la posición oficial del Estado. El comité actúa como la cara pública de la campaña de reclamación, articulando la queja nacionalista y movilizando el apoyo popular a la causa. Proporciona una columna vertebral organizativa para lo que de otro modo sería un sentimiento disperso. La retórica del comité es intransigente. Habla de territorios ocupados, enclaves coloniales y el derecho histórico de Marruecos a recuperar sus tierras robadas. Este lenguaje está cuidadosamente elegido para evocar un sentimiento de injusticia y para enmarcar el problema como un deber patriótico. Al crear un comité formal, los activistas dan a su campaña una apariencia de legitimidad y seriedad. Les permite interactuar con los políticos, solicitar a los organismos internacionales y presentarse como los representantes oficiales de un movimiento popular. Esta estructura es crucial. Transforma la pasión nacionalista en una fuerza política coordinada, capaz de organizar manifestaciones a gran escala y de mantener una campaña de presión a largo plazo contra España. Si bien el comité se presenta como una organización independiente y de base, sus actividades a menudo se alinean perfectamente con los objetivos estratégicos del Estado marroquí. Es difícil imaginar un movimiento tan prominente y políticamente sensible, operando con tanta libertad en Marruecos, sin al menos la aprobación tácita de las autoridades. Esto crea una dinámica conveniente para Rabat. El gobierno puede permanecer oficialmente desvinculado, expresando un deseo de buenas relaciones con España, mientras el comité hace el ruidoso trabajo de avivar las llamas nacionalistas y aplicar presión directa sobre Ceuta y Melilla. Es un ejemplo clásico de estrategia indirecta, donde se utilizan actores no estatales para promover los intereses estatales, sin implicar directamente al Estado. El objetivo final de esta movilización es claro: crear la impresión de una demanda popular abrumadora e imparable para el regreso de las ciudades. El trabajo del comité es construir la base para una futura acción masiva, para preparar al pueblo marroquí psicológica y organizativamente para una posible repetición de la Marcha Verde de 1975. Son los arquitectos de una posible ola humana. Al celebrar mítines, recolectar firmas y dominar el discurso público, buscan demostrar que la reivindicación sobre Ceuta y Melilla no es solo una política del rey, sino la voluntad ferviente del pueblo marroquí. Este consenso popular fabricado es su arma más poderosa en la larga guerra de desgaste contra la soberanía española. ¿Se está preparando realmente una Marcha Verde 2.0 física? La respuesta podría no estar en el terreno, sino en el ámbito digital. La batalla moderna por los corazones y las mentes se libra en las redes sociales, y los nacionalistas marroquíes la han adoptado con inmensa habilidad. Plataformas como TikTok, Facebook y YouTube se han convertido en poderosas herramientas para movilizar a una nueva generación de activistas. Vídeos cortos y dramáticos con música patriótica, mapas históricos y llamamientos emocionales para la liberación de Ceuta y Melilla se vuelven virales, llegando a millones de jóvenes marroquíes. Este activismo digital es mucho más generalizado y difícil de contrarrestar que una protesta tradicional. Es descentralizado, implacable y muy eficaz para dar forma a una narrativa. Estas campañas en línea tienen varios propósitos estratégicos. Primero, actúan como una operación psicológica constante y de bajo nivel contra España. Aseguran que la reclamación territorial nunca sea olvidada, creando una persistente sensación de inquietud e inestabilidad en torno a las dos ciudades. Segundo, sirven como herramienta de reclutamiento y radicalización. Jóvenes marroquíes, que quizás tenían poco interés en el tema, son atraídos por el potente contenido nacionalista, convirtiéndose en apasionados defensores de la causa. Esta movilización digital crea un vasto reservorio de posibles participantes para cualquier futura acción en el mundo real. Es, en efecto, un campo de entrenamiento virtual para una nueva generación de marchistas, construyendo su compromiso ideológico desde la seguridad de sus pantallas. El contenido en sí mismo es a menudo sofisticado.
Mezcla quejas históricas con ansiedades modernas, a menudo retratando a España y Europa como débiles, decadentes e hipócritas. Estos vídeos frecuentemente resaltan cualquier desaire percibido de España, amplificándolo hasta convertirlo en un gran insulto nacional. Crean una mentalidad de nosotros contra ellos, fomentando un sentido de propósito compartido y una identidad colectiva construida en torno a la recuperación de las dos ciudades. Los algoritmos de estas plataformas recompensan este tipo de contenido cargado emocionalmente, asegurando que se propague por todas partes. Esto crea una cámara de eco, donde la reclamación marroquí se presenta como una verdad innegable y cualquier punto de vista opuesto es silenciado o descartado como propaganda colonial. Este trabajo digital es quizás el elemento más crucial en la preparación para una posible Marcha Verde 2.0. La marcha de 1975 se organizó a través de la radio estatal y el boca a boca. Hoy, un llamado a la acción similar podría emitirse a través de un vídeo viral o una campaña coordinada de hashtag, movilizando a cientos de miles de personas en cuestión de horas. La campaña digital está construyendo la base ideológica necesaria y el entusiasmo popular. Está condicionando a la población a ver tal acción como necesaria y legítima. La pregunta ya no es si existe la voluntad para tal marcha, sino cuándo, y bajo qué pretexto, el llamado digital a la acción se transformará en un movimiento físico hacia las fronteras de Ceuta y Melilla. En el corazón de la Organización del Tratado del Atlántico Norte yace su principio más sagrado, el artículo 5. Esta cláusula es la piedra angular de la defensa colectiva, una promesa solemne de que un ataque armado contra un miembro será considerado un ataque contra todos ellos. Es la máxima garantía de seguridad, el disuasivo que ha mantenido la paz en Europa durante más de 70 años. Para España, un miembro comprometido desde 1982, este artículo es la base de su estrategia de defensa nacional. La suposición es simple: si cualquier parte del territorio español es atacada, 31 naciones más vendrán en su ayuda. Sin embargo, cuando se trata de Ceuta y Melilla, esta garantía que parece inquebrantable se vuelve inquietantemente turbia, envuelta en una niebla de ambigüedad legal e interpretación política que deja a las dos ciudades en un precario estado de incertidumbre. El problema fundamental no es con el artículo 5 en sí, sino con cómo se aplica a territorios fuera del área geográfica tradicional europea y norteamericana definida por el tratado. Aunque España considera a Ceuta y Melilla tan integrales a su nación como Madrid o Barcelona, algunos aliados podrían no verlo de esa manera. La cuestión se convierte en un asunto de voluntad política, no solo de obligación legal. Un ataque a Ceuta, una ciudad en el continente africano, desencadenaría la misma respuesta automática y unificada que un ataque a Berlín o París. Esta es la pregunta del billón de dólares que mantiene a los estrategas españoles despiertos por la noche. Un agresor como Marruecos podría sentirse tentado a apostar que la alianza dudaría, debatiría y en última instancia se fracturaría, en lugar de arriesgar un conflicto por dos pequeños enclaves en el norte de África. Esta ambigüedad es una vulnerabilidad estratégica que Marruecos ha explotado hábilmente durante años. Al mantener un estado constante de presión de bajo nivel, sin lanzar un ataque armado a gran escala, Rabat mantiene la situación por debajo del umbral, que forzaría una respuesta clara de la OTAN. Opera en la zona gris, sabiendo que la alianza está diseñada para responder a actos de guerra, convencionales e inequívocos, no a campañas híbridas de presión política, económica y demográfica. La propia naturaleza de la amenaza marroquí, una anexión lenta y progresiva en lugar de una invasión repentina, está diseñada para paralizar el proceso de toma de decisiones de la OTAN. Crea un escenario donde los aliados podrían abogar por la desescalada y la diplomacia, en lugar de la defensa colectiva, dejando a España sola frente al desafío. En última instancia, la activación del artículo 5 es una decisión política, no automática. Requiere consenso entre todos los Estados miembros. En una crisis sobre Ceuta y Melilla, España tendría que convencer a cada uno de sus aliados, desde Estados Unidos hasta Turquía y Hungría, de que el ataque justifica una respuesta militar colectiva.
cualquier nación podría, en teoría, bloquear este consenso, impulsada por sus propios intereses nacionales, su relación con Marruecos, o el deseo de evitar ser arrastrada a un conflicto lejos de sus propias fronteras. Esta dimensión política transforma el artículo 5 de una clara línea roja en un tema de negociación y debate en el peor momento posible, un hecho que socava gravemente su valor disuasorio para las dos ciudades españolas. La fuente de esta peligrosa ambigüedad se encuentra en la letra pequeña del Tratado de Washington, específicamente en el artículo 6. Este artículo define el alcance geográfico de la garantía de defensa colectiva de la alianza. Establece que un ataque armado contra una o más de las partes se considerará que incluye un ataque al territorio de cualquiera de las partes en Europa o América del Norte, a los departamentos argelinos de Francia, al territorio de Turquía, o a las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las partes en el área del Atlántico Norte, al norte del Trópico de Cáncer. Cuando España se unió a la OTAN, en 1982, su protocolo de adhesión específico no nombró explícitamente a Ceuta y Melilla, creando una laguna legal que ha perseguido a la diplomacia española desde entonces. Debido a que las dos ciudades están ubicadas en el continente africano y al sur de los límites tradicionalmente entendidos, se puede argumentar legalmente que quedan fuera de la protección automática del artículo 5. Si bien España siempre ha mantenido que su soberanía es indivisible y que cualquier ataque a su territorio es un ataque a España, esta interpretación no es universalmente aceptada, sin cuestionamientos. El texto del tratado, escrito en 1949, simplemente no previó esta contingencia específica. Esto ha creado una trampa geográfica, una zona gris legal que un adversario podría explotar, apostando a que algunos aliados de la OTAN usarían la redacción del artículo 6 como pretexto para la inacción, argumentando que el tratado no los obliga técnicamente a intervenir militarmente. A lo largo de los años, España ha trabajado incansablemente para cerrar esta laguna a través de garantías diplomáticas. Los funcionarios españoles han buscado y recibido consistentemente confirmaciones verbales de los líderes de la OTAN y aliados clave de que la seguridad de Ceuta y Melilla es una preocupación para la alianza. Sin embargo, estas declaraciones políticas, aunque bienvenidas, no tienen la misma fuerza legal vinculante que el propio texto del tratado. Están sujetas a los vientos políticos del momento y pueden ser reinterpretadas o retractadas por futuras administraciones. La falta de un protocolo claro, escrito y legalmente vinculante, que incluya explícitamente a las dos ciudades, bajo el paraguas del artículo 5, sigue siendo un punto significativo de debilidad estratégica para España. Este vacío legal obliga a España a depender de la buena voluntad política de sus aliados, en lugar de la certeza de una obligación de tratado. Significa que en una crisis, la primera batalla no se libraría en el terreno en Melilla, sino en los pasillos de la sede de la OTAN en Bruselas. España tendría que participar en un frenético esfuerzo diplomático para construir un consenso, defendiendo su caso bajo presión. Esta es una posición precaria para cualquier nación. La ambigüedad del artículo 6 le da a Marruecos una apertura estratégica, permitiéndole desafiar la soberanía española de una manera diseñada específicamente para poner a prueba la cohesión y la resolución política de la Alianza del Atlántico Norte. La cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en junio de 2022 fue un momento clave para la diplomacia española. Al ser anfitriona en su propio territorio, España tuvo una oportunidad única para poner sus preocupaciones de seguridad en un lugar prioritario dentro de la agenda de la alianza. El objetivo principal era asegurar que el nuevo concepto estratégico de la OTAN, el documento que guía su política para la próxima década, reconociera las amenazas que vienen del flanco sur con la misma seriedad que las del este. España presionó mucho para conseguir un lenguaje que, sin nombrarlas directamente, reforzara la seguridad de Ceuta y Melilla. Lo que estaba en juego era muchísimo. Era la oportunidad de anclar finalmente la seguridad de estas ciudades de manera más firme dentro del marco de la alianza. El concepto estratégico resultante fue visto como una victoria importante para España, aunque no completa.
Por primera vez, el documento identificó claramente a Rusia como la amenaza más importante y directa, pero también habló del terrorismo y la inestabilidad en África y Oriente Medio como desafíos graves. Y lo más importante, incluyó una declaración muy fuerte que impulsó el gobierno español: la OTAN defendería cada centímetro del territorio aliado. Esta frase, que repitieron líderes como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue una señal política muy clara. Era un compromiso con el principio de la integridad territorial sin excepciones, un mensaje dirigido tanto a posibles adversarios en el sur como a Rusia. Este nuevo lenguaje marcó un cambio notable en el tono. La declaración de cada centímetro fue una afirmación de intenciones mucho más fuerte e inclusiva que los comunicados anteriores de la OTAN. Llevó la conversación más allá del debate legalista sobre el artículo 6 y la situó en el ámbito de un compromiso político unido. Para España, esto fue un gran logro diplomático. Significaba que cualquier agresión futura contra Ceuta o Melilla no se vería solo a través de la lente estrecha del texto del tratado, sino a través del compromiso político más amplio que hicieron todos los líderes aliados en Madrid. Aumentó el coste político para cualquier aliado que pudiera dudar en acudir en defensa de España. A pesar de este avance, la ambigüedad fundamental no se eliminó del todo. El concepto estratégico es un documento político, no una modificación legal del Tratado de Washington. El vacío legal del artículo 6 sigue existiendo técnicamente. La promesa de cada centímetro es un elemento disuasorio poderoso, pero su activación aún depende de la voluntad política de los 32 Estados miembros en el momento de una crisis. La Cumbre de Madrid reforzó el argumento político para defender las ciudades, pero no proporcionó la garantía legal automática e inquebrantable que España ha buscado durante mucho tiempo. La protección de Ceuta y Melilla es más fuerte después de Madrid, pero aún se basa más en la solidaridad política que en una obligación legal innegable. Estados Unidos es el aliado militar más poderoso de España, con bases en suelo español y un vínculo con la OTAN. Sin embargo, los profundos lazos de Washington con Marruecos, su amigo más antiguo en el norte de África, lo complican todo. El reconocimiento estadounidense en 2020 de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, a cambio de que Marruecos normalizara sus relaciones con Israel, fue un shock para España y un impulso para Rabat. Ahora, Marruecos, armado con armas estadounidenses, se siente envalentonado, mientras que España se enfrenta al riesgo de que, en una crisis por Ceuta y Melilla, Estados Unidos elija la ambigüedad en lugar de la acción. Para Madrid, esta incertidumbre calculada de su aliado más fuerte es una fuente de profunda preocupación estratégica. Francia ha sido tradicionalmente el protector de Marruecos en Europa, a menudo a costa de España. Sin embargo, bajo Macron, París ha mostrado señales de mayor solidaridad europea, declarando incluso que Ceuta es frontera europea. Aún así, Francia mantiene lazos profundos con Marruecos y prefiere equilibrar sus intereses, actuando como mediador antes que como aliado incondicional de España. En una crisis, el apoyo francés a España no está garantizado. París priorizará su influencia y estabilidad regional. España nunca puede estar completamente segura de que Francia no antepondrá sus propios intereses en el Magreb. La alianza entre Israel y Marruecos, forjada en los acuerdos de Abraham, ha transformado el equilibrio regional. Marruecos accede a tecnología militar e inteligencia israelí, incluyendo drones y el software Pegasus, mejorando su capacidad frente a España. Israel, por su parte, gana un socio estratégico en el norte de África. En un conflicto, Israel no se opondría a Marruecos. Su prioridad es la nueva alianza. Para España, esto significa enfrentarse a un vecino cada vez más avanzado y respaldado tecnológicamente. España podría encontrarse sola en una crisis por Ceuta y Melilla,
mientras sus aliados priorizan la estabilidad y sus propios intereses. Marruecos explota estas grietas, confiando en que la comunidad internacional dudará ante una agresión ambigua. España debe prepararse para defender las ciudades por sí sola, con un disuasivo militar creíble y voluntad política. La defensa de Ceuta y Melilla no puede depender de promesas externas, sino de la propia determinación española. Confiar en aliados es una esperanza, prepararse para la soledad, una necesidad. El software espía Pegasus, desarrollado en Israel, logró infectar los teléfonos del presidente español y la ministra de Defensa en 2021, durante una crisis con Marruecos. Esta brecha expuso secretos de Estado en el momento más delicado, con todas las sospechas apuntando a Marruecos. El incidente reveló la vulnerabilidad de la seguridad nacional española y la sofisticación de las herramientas empleadas por sus adversarios. El espionaje fue una demostración de poder. El enemigo no estaba a las puertas, sino en el bolsillo del presidente. Para España, la amenaza ya no es solo militar, sino también invisible y digital. Una vez superado el impacto inicial de la brecha, una sola y aterradora pregunta empezó a dominar el discurso político. ¿Qué se llevaron exactamente? El gobierno confirmó que se exfiltró una cantidad significativa de datos del teléfono del presidente, al menos 2,6 gigabytes en un ataque y 130 megabytes en otro. Esto no es simplemente un puñado de mensajes de texto. Es un vasto tesoro de información, potencialmente equivalente a decenas de miles de documentos, fotos y archivos de audio. El contenido de esos datos robados sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de España, un tema de intensa especulación y ansiedad política. ¿Qué información posee ahora una potencia extranjera sobre el jefe del gobierno español? Las posibilidades son profundamente inquietantes. Los datos sustraídos podrían incluir desde documentos clasificados y evaluaciones de seguridad nacional, hasta comunicaciones privadas del presidente con su familia, aliados políticos y contrapartes internacionales. Podrían contener detalles de estrategias de negociación, información personal comprometedora o conversaciones políticamente delicadas. En manos de un adversario sofisticado, como un servicio de inteligencia estatal, esta información es oro puro. Proporciona un perfil psicológico y político íntimo del líder, revelando sus debilidades, puntos de presión y secretos. Es la herramienta definitiva para la manipulación y la coerción. El gobierno español ha mantenido un silencio absoluto sobre la naturaleza específica del material robado, citando razones de seguridad nacional. Sin embargo, este silencio oficial no ha hecho más que alimentar la especulación y el temor. La oposición ha exigido insistentemente saber qué se ha visto comprometido, argumentando que la ciudadanía tiene derecho a saber si la seguridad de la nación ha sido puesta en peligro. Existe información en manos de una potencia extranjera que podría usarse para chantajear al presidente. La reciente y dramática reorientación de la política exterior española sobre el Sáhara Occidental, alineándose con Marruecos, ¿es resultado de esa presión? Estas ya no son teorías conspirativas marginales. Son preguntas legítimas que se plantean en el Parlamento y en los medios de comunicación. Esta incertidumbre crea una nube de sospecha sobre todo el gobierno. Cada decisión importante, especialmente las que parecen beneficiar a Marruecos, ahora se observa bajo el prisma del posible chantaje. La falta de transparencia, que quizá pretendía contener el daño, ha tenido el efecto contrario. Ha creado un vacío informativo que se ha llenado con las interpretaciones más perjudiciales posibles. La pregunta de oro sobre qué fue robado no trata solo del pasado, es sobre el presente y el futuro. Es sobre si el líder de España toma decisiones libremente o si opera bajo la sombra coercitiva de secretos en manos de un Estado extranjero. El escándalo Pegasus ha alterado fundamentalmente el panorama político en España. Ha inyectado una dosis potente de veneno en el discurso público,
generando una atmósfera de desconfianza generalizada. El gobierno de Pedro Sánchez está ahora perpetuamente a la defensiva, perseguido por el espectro del chantaje. El cambio más significativo y controvertido en la política exterior bajo su liderazgo ha sido la abrupta reversión de la postura española sobre el Sáhara Occidental. En marzo de 2022, en una carta al rey Mohamed VI, Sánchez respaldó el plan de autonomía marroquí para la región, abandonando el tradicional apoyo español a un referéndum de autodeterminación auspiciado por la ONU. Este giro sorprendió a los aliados, enfureció a la oposición y solo complació a un país, Marruecos. Este cambio repentino, que ocurrió después de que el hackeo fuera conocido internamente, pero antes de que fuera público, es el eje de la teoría del chantaje. Los críticos se preguntan, ¿por qué un presidente español haría una concesión tan radical, sin ningún beneficio aparente para España? El movimiento alejó a Argelia, un proveedor clave de gas para el país, y fracturó la propia coalición de Sánchez. Pareció una capitulación unilateral a las demandas marroquíes. En ausencia de una justificación estratégica convincente, la teoría de la coacción se volvió la explicación más plausible para muchos observadores. ¿Fue la carta al rey marroquí el precio del silencio? ¿La política exterior del gobierno quedó secuestrada por los datos robados? El gobierno ha negado vehementemente estas acusaciones, insistiendo en que el giro sobre el Sáhara fue una decisión soberana para mejorar las relaciones y resolver un problema diplomático de larga data. Se presentan como víctimas de un ataque criminal, no como líderes comprometidos. Sin embargo, su gestión del asunto ha sido torpe, marcada por contradicciones y una falta de transparencia que solo ha profundizado la sospecha. La directora del CNI fue destituida, oficialmente por el fallo de seguridad, pero muchos la vieron como una cabeza de turco. La investigación parlamentaria sobre el asunto fue mayormente bloqueada, con documentos clave clasificados y testimonios limitados, dejando más preguntas que respuestas. Este escándalo ha generado una profunda crisis de confianza. Pone en duda la integridad del proceso de toma de decisiones del gobierno en asuntos de máximo interés nacional. La oposición ha acusado al presidente de gobernar bajo coacción, de anteponer su propia supervivencia política, o el secreto de los datos robados, a los intereses de la nación. Sea cierto o no, la percepción de debilidad y posible compromiso es increíblemente dañina. Debilita la posición de España en cualquier negociación con Marruecos y erosiona la confianza pública en su liderazgo. El caso Pegasus ya no trata solo de un ataque de software espía. Trata de si el gobierno español controla realmente su propia política exterior. Independientemente de si uno cree las teorías explosivas presentadas por figuras como Villarejo, un hecho es indiscutible: los atentados del 11M produjeron claros beneficiarios políticos. El principal beneficiario internacional fue el Reino de Marruecos. El gobierno de Zapatero, que llegó al poder inmediatamente después de los ataques, se embarcó en una política de alianza estratégica con Rabat. El tono de confrontación de los años de Aznar fue reemplazado por uno de cooperación y apaciguamiento. Esta nueva relación culminó en una postura mucho más suave sobre el historial de derechos humanos de Marruecos y, crucialmente, una defensa menos enérgica de los intereses españoles cuando estos entraban en conflicto con las ambiciones marroquíes. La presión sobre Ceuta y Melilla no desapareció, pero la respuesta de España se volvió más silenciosa, más enfocada en la diplomacia y el acuerdo. El principal beneficiario doméstico fue el Partido Socialista Español. Los ataques alteraron dramática y, trágicamente el panorama electoral, dándoles una victoria que pocos habían predicho solo unos días antes. Esto no sugiere ninguna complicidad de su parte, sino que reconoce la realidad política que la tragedia creó. Los gobiernos subsiguientes, tanto del Partido Socialista como más tarde del Partido Popular, han mostrado poco o ningún interés en reabrir la investigación o en examinar seriamente las preguntas persistentes que rodean al 11M. Parece haber un consenso entre partidos de que el caso está cerrado, que revisitarlo sería demasiado doloroso,
demasiado divisivo y demasiado peligroso políticamente. La narrativa oficial, por el bien de la estabilidad, debe ser mantenida. Este cierre oficial, sin embargo, no ha borrado las dudas arraigadas que tiene una parte significativa del público español, incluyendo asociaciones de víctimas y periodistas de investigación. Señalan el hecho de que los autores intelectuales del ataque nunca fueron identificados definitivamente, ni llevados ante la justicia. Los supuestos cabecillas se inmolaron en una casa de seguridad semanas después. Cuestionan por qué los servicios de inteligencia fallaron tan espectacularmente en prevenir un ataque de esta magnitud, especialmente dada la conocida presencia de células radicales en España. El deseo de simplemente seguir adelante y aceptar el veredicto oficial ha creado, para algunos, la impresión de un encubrimiento, un esfuerzo deliberado para evitar descubrir verdades que podrían ser demasiado dañinas para el propio Estado o sus relaciones internacionales. La conexión con la amenaza actual contra Ceuta y Melilla es indirecta, pero profundamente relevante. Si uno acepta la posibilidad, por remota que sea, de que Marruecos pudo influir en un resultado político en España, en 2004, a través de medios tan extremos, replantea toda la naturaleza de la amenaza actual. Sugiere una voluntad de participar en las formas más audaces y despiadadas de guerra híbrida para lograr sus objetivos a largo plazo. Transforma el escándalo Pegasus, la instrumentalización de la migración y la presión sobre las ciudades de meras maniobras políticas en algo mucho más siniestro. Plantea la pregunta definitiva. Si estuvieron dispuestos a beneficiarse del caos del 11M, ¿qué están dispuestos a hacer hoy para liberar finalmente las ciudades que han codiciado durante tanto tiempo? El escenario más comentado y quizás más plausible para un movimiento marroquí sobre Ceuta y Melilla no es una invasión militar clásica, sino una sofisticada repetición de su estrategia histórica más exitosa, una marcha verde 2.0. En este escenario, el Estado marroquí orquestaría la movilización masiva de decenas, o incluso cientos, de miles de sus propios civiles desarmados. Impulsada por una campaña nacionalista implacable en las redes sociales y la televisión estatal, y organizada por grupos afines como el Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla, esta ola humana avanzaría hacia las vallas fronterizas. No portarían armas, sino banderas marroquíes, coranes y retratos de su rey. Su objetivo sería desbordar físicamente la frontera, romper las vallas por pura cantidad y ocupar las calles de las ciudades españolas. Esta estrategia es diabólicamente inteligente porque está diseñada para paralizar a un oponente democrático. Pone a España en un dilema ético y político imposible. La Guardia Civil Española y la Policía Nacional que custodian la frontera se enfrentarían a una elección entre dos opciones catastróficas. Podrían usar la fuerza letal para repeler a los manifestantes, lo que resultaría en una masacre de civiles desarmados que se transmitiría globalmente, convirtiendo a España en un paria internacional de la noche a la mañana. O bien, podrían retirarse y permitir que la marea humana entrara, cediendo efectivamente el control de las ciudades sin disparar un solo tiro. Esta es exactamente la trampa que funcionó en el Sáhara Occidental en 1975, y Marruecos sabe que el panorama mediático del siglo XXI amplificaría las consecuencias para España 1000 veces. En una crisis así, la respuesta de España estaría llena de peligros. El gobierno apelaría frenéticamente a la intervención diplomática de la Unión Europea y la OTAN, pero el proceso sería lento. Los aliados instarían a la moderación en ambos lados, una platitud sin sentido cuando un lado está usando cuerpos humanos como su arma principal. La situación en el terreno se desarrollaría en horas, no en días. Marruecos negaría cualquier implicación oficial, enmarcando la marcha como una expresión espontánea e imparable de la voluntad popular que sus propias fuerzas de seguridad son incapaces de contener. Esta negación plausible es clave, ya que enturbia las aguas y dificulta la coordinación de una respuesta internacional unificada contra Marruecos. El objetivo final de este escenario sería crear un hecho nuevo e irreversible sobre el terreno. Una vez que miles de ciudadanos marroquíes estén dentro de Ceuta o Melilla,
estableciendo campamentos en plazas públicas y declarando las ciudades liberadas. La situación se vuelve casi imposible de revertir para España sin un derramamiento de sangre masivo. El gobierno español se vería obligado a negociar desde una posición de extrema debilidad. Marruecos intervendría entonces, ofreciendo ayudar a restaurar el orden a cambio de una discusión sobre la futura soberanía de las ciudades. Es la conquista por demografía, una invasión civil diseñada para eludir la superioridad militar de España y ganar la batalla en el terreno de la opinión pública internacional y la ética democrática. Un segundo escenario, y quizás más probable, no es un evento único y dramático, sino una escalada implacable de la estrategia de guerra híbrida que Marruecos ya está librando. Esto sería un asedio lento y asfixiante, una guerra de desgaste diseñada para hacer que el control español sobre Ceuta y Melilla sea insostenible a largo plazo. Esta estrategia evita un único y claro casus belli que desencadenaría una respuesta decisiva, optando en cambio por una muerte a 1000 cortes. Implicaría una campaña coordinada de presión sostenida en todos los frentes posibles, diseñada para agotar los recursos de España, minar su voluntad política y aislar las ciudades de la península y del resto de Europa. Este asalto multifacético vería la militarización de la migración elevada al máximo. En lugar de una oleada masiva, España se enfrentaría a un flujo constante y gestionado de migrantes hacia las fronteras, creando una crisis humanitaria y de seguridad permanente que agota los recursos policiales y los servicios sociales. Económicamente, Marruecos podría imponer un bloqueo total y permanente, cortando todo el comercio transfronterizo y estrangulando las economías locales que dependen de él. Esto se combinaría con ciberataques dirigidos a la infraestructura crítica de las ciudades, redes eléctricas, redes de comunicación, operaciones portuarias, creando caos y demostrando su vulnerabilidad. Mientras tanto, una sofisticada guerra de información retrataría implacablemente a las ciudades como zonas de caos y opresión colonial, no aptas para el gobierno europeo. La respuesta española a este asedio progresivo sería increíblemente difícil. Cada acción individual, una pequeña avalancha en la frontera, una interrupción temporal de Internet, una campaña mediática hostil, no es por sí sola un acto de guerra. Cae en la zona gris, lo que hace que una respuesta militar sea desproporcionada y políticamente imposible. España se vería obligada a adoptar una postura defensiva y reactiva, tapando constantemente agujeros en una presa que está siendo desmantelada sistemáticamente. El gobierno de Madrid se enfrentaría a una inmensa presión política interna, a medida que aumentan los costos de mantener las ciudades, y los residentes de Ceuta y Melilla se sentirían cada vez más abandonados y asediados, lo que podría llevar a disturbios sociales dentro de las propias ciudades. El objetivo final de este asedio híbrido es hacer que el status quo sea tan doloroso y costoso para España, que finalmente se vea obligada a sentarse a la mesa de negociaciones. El objetivo de Marruecos sería diseñar una situación en la que ceder alguna forma de control, quizás un estatus especial, soberanía conjunta o incluso una entrega total, se convierta en la solución pragmática, la única forma de poner fin a la crisis permanente. Esta estrategia es paciente e insidiosa. No busca una victoria rápida, sino una erosión lenta y constante de la soberanía española. Es una invasión a cámara lenta, que aspira a ganar no capturando el territorio de las ciudades, sino capturando la narrativa de que su defensa ya no vale la pena. El escenario más peligroso, aunque quizás menos probable, sería una acción militar directa pero limitada. Esto no sería una invasión a gran escala, lo que casi con certeza desencadenaría una poderosa respuesta militar española y probablemente la intervención de la OTAN. En cambio, Marruecos podría optar por una incursión militar rápida y calculada, diseñada para probar las líneas rojas de España y crear una nueva realidad sobre el terreno antes de que la comunidad internacional pueda reaccionar. El objetivo no serían las ciudades en sí, sino uno de los territorios españoles más pequeños y menos defendidos cercanos, como las Islas Chafarinas, las Islas Alucemas o el Peñón de Vélez de la Gomera.
Estos son territorios españoles soberanos, pero están escasamente poblados por personal militar, y son mucho menos conocidos internacionalmente que Ceuta y Melilla. La operación estaría diseñada para la velocidad y la sorpresa. Un pequeño contingente de fuerzas especiales marroquíes podría desembarcar en uno de estos islotes, abrumar a la pequeña guarnición española y levantar la bandera marroquí, tal como lo hicieron en la isla Perejil en 2002, pero esta vez negándose a retroceder. El objetivo inmediato sería apoderarse de un pedazo de territorio español soberano y mantenerlo. Marruecos pediría entonces inmediatamente un alto el fuego y una mediación internacional, enmarcando su acción como una respuesta a alguna provocación española fabricada. Sería una apuesta de alto riesgo, apostando a que España dudaría en lanzar una operación militar a gran escala para retomar una roca diminuta e inhabitada, por temor a que la situación escalara a una guerra más amplia. Este escenario pondría a España en una posición angustiosa. Una falta de respuesta militar sería una señal devastadora de debilidad, indicando a Marruecos que el territorio español está disponible. Destrozaría la credibilidad del poder disuasorio de España e invitaría a una mayor agresión. Sin embargo, una respuesta militar, como un bombardeo naval o un asalto anfibio para retomar la isla, conlleva el inmenso riesgo de escalada. Podría conducir a un choque naval o aéreo directo entre fuerzas españolas y marroquíes, desembocando en un conflicto regional que nadie, especialmente los aliados de España, desea. Este es precisamente el cálculo que haría Marruecos, que la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y Francia, presionaría a España para que se retirara y aceptara una negociación de tierra por paz, para evitar una guerra mayor. Este ataque limitado sería la prueba definitiva de la determinación de España y la solidaridad de sus aliados. Pondría la cuestión de la OTAN al descubierto. ¿Un ataque a una pequeña roca española en el Mediterráneo activa el artículo 5? Marruecos apostaría a que la alianza se vería paralizada por el debate y la indecisión. El objetivo de este escenario no es la roca en sí, sino la victoria política que representaría su captura. Rompería el principio de la inviolabilidad de las fronteras españolas, humillaría al ejército español y forzaría a Madrid a una negociación donde su propio territorio soberano es una moneda de cambio. Sería un movimiento audaz, de alto riesgo y alta recompensa para cambiar las reglas del juego permanentemente. Ante estos escenarios desalentadores, ¿qué puede y debe hacer España? La respuesta reside en una estrategia de múltiples capas que combina una disuasión creíble, sólidas capacidades de defensa y una diplomacia proactiva. El primer y más crítico elemento es la disuasión. España no debe dejar absolutamente ninguna duda en la mente de Marruecos de que cualquier agresión, híbrida o convencional, será respondida de forma rápida, decisiva y abrumadora. Esto requiere no solo invertir en el equipo militar necesario para defender las ciudades, sino también demostrar la voluntad política de usarlo. Declaraciones públicas claras e inequívocas de los más altos niveles del gobierno, respaldadas por un consenso unificado entre partidos, son esenciales. El mensaje debe ser simple: Ceuta y Melilla no son negociables. Serán defendidas. En segundo lugar, España debe reforzar la defensa terrestre de las ciudades para contrarrestar las amenazas específicas a las que se enfrentan. Esto significa mejorar la seguridad fronteriza con tecnología de vigilancia avanzada y suficiente personal para gestionar tanto los flujos migratorios como las posibles marchas civiles. Significa fortalecer la resiliencia de las ciudades a los ataques híbridos, endureciendo su infraestructura crítica contra las ciberamenazas y los bloqueos económicos. Las guarniciones militares locales deben estar bien equipadas y entrenadas para manejar una variedad de contingencias, desde sondeos de bajo nivel hasta incursiones más significativas, con la capacidad de resistir hasta que lleguen los refuerzos de la península. La preparación es la forma más efectiva de prevención. Una ciudad bien defendida es un objetivo mucho menos tentador. En el frente diplomático, España debe librar una campaña implacable para cerrar la brecha de ambigüedad dentro de la OTAN y la Unión Europea. Debe trabajar continuamente para asegurar que los aliados entiendan que la seguridad de Ceuta y Melilla no es solo un problema español, sino europeo.
La promesa de cada pulgada de territorio aliado, de la Cumbre de Madrid, debe traducirse en una planificación operativa concreta. España debe usar su capital diplomático para asegurar que socios clave como Estados Unidos y Francia entiendan que su ambigüedad estratégica es desestabilizadora y solo envalentona el revisionismo marroquí. El objetivo es hacer que el costo político de la inacción para los aliados de España sea mayor que el costo de la intervención. En última instancia, el mayor activo de España es su propia determinación nacional. La defensa de Ceuta y Melilla es una prueba de carácter nacional. ¿Estamos, como nación, preparados para el desafío? Esto requiere fomentar una profunda comprensión pública de lo que está en juego y construir una sociedad resiliente que no se deje llevar por la propaganda ni se agote por una campaña híbrida a largo plazo. España debe estar preparada para actuar sola si es necesario, confiando en su propia fuerza, mientras espera el apoyo de sus amigos. La pregunta no es solo si tenemos los medios militares, sino si tenemos la voluntad colectiva. La respuesta a esa pregunta determinará el futuro de las dos ciudades y, en muchos sentidos, el futuro de la propia España. Hemos viajado por un laberinto de historia, estrategia e intriga. Hemos examinado los fantasmas del pasado, desde la audaz Marcha Verde hasta el tenso enfrentamiento en la isla del Perejil. Hemos navegado por las traicioneras aguas de la diplomacia internacional, cuestionando las ambiguas promesas de los aliados y el firme compromiso de los adversarios. Hemos mirado al oscuro mundo del ciberespionaje con el escándalo Pegasus, e incluso hemos tocado las dolorosas y persistentes sombras de los ataques del 11M. Después de conectar estos puntos tan distintos, la imagen que surge es tan clara como inquietante. La pregunta fundamental ya no es si Marruecos quiere anexionarse Ceuta y Melilla. El registro histórico y su inquebrantable narrativa nacional confirman que sí lo quieren. La verdadera pregunta, la que debería preocuparnos hoy, es cómo planean lograrlo. La evidencia presentada a lo largo de este análisis apunta a una estrategia paciente, multifacética y escalofriantemente moderna. Marruecos no se está preparando para una guerra convencional de tanques y soldados. Sabe que no puede ganar un conflicto así contra una potencia de la OTAN como España. En cambio, está librando una guerra de otro tipo. Es una guerra de desgaste, un conflicto híbrido librado con migración humana, presión económica, guerra de información y apalancamiento diplomático. Es un asedio lento y progresivo diseñado no para conquistar los muros de las ciudades, sino para erosionar la voluntad de España de defenderlas. Cada crisis fabricada, cada provocación diplomática, cada vídeo nacionalista, es otra vuelta de tuerca, otro pequeño paso hacia un objetivo. Este avance silencioso es la verdadera naturaleza de la amenaza. Es una invasión a cámara lenta, que se desarrolla ante nuestros ojos, pero tan fragmentada y gradual, que es difícil reconocerla como una campaña única y coordinada. Explota los cimientos mismos de las sociedades democráticas, nuestra adhesión al derecho humanitario, nuestro deseo de evitar conflictos y nuestros complejos, a menudo, lentos procesos políticos. Marruecos ha convertido nuestras virtudes en armas contra nosotros, transformando nuestras fortalezas en vulnerabilidades. Crea dilemas sin buenas soluciones, forzando a España a una postura perpetuamente reactiva y defensiva, siempre un paso por detrás en un ajedrez geopolítico donde Rabat está constantemente a la ofensiva. Por lo tanto, debemos ajustar nuestra comprensión del conflicto. No estamos esperando que suene el pistoletazo de salida. La carrera ya ha comenzado. La batalla por Ceuta y Melilla no es un evento futuro para el que prepararse, sino una realidad presente que debe gestionarse. Se libra cada día en las vallas fronterizas, en los pasillos de Bruselas, en los servidores que albergan datos gubernamentales y en los corazones y mentes de millones de personas a ambos lados del estrecho de Gibraltar. Reconocer esta realidad es el primer y más crucial paso para montar una defensa efectiva. Ya estamos en medio del desafío. Llegamos al final de nuestra investigación con una clara elección ante nosotros. Es la elección entre la vigilancia constante y la rendición gradual. Elegir la rendición es no hacer nada,
es seguir tratando cada provocación como un incidente aislado, permitir que la narrativa de la debilidad española eche raíces y esperar que el problema simplemente desaparezca. Es el camino del apaciguamiento, un camino que la historia ha demostrado repetidamente que solo envalentona a los agresores y conduce a mayores demandas en el futuro. Es una lenta abdicación de la responsabilidad, una aceptación silenciosa de que nuestras fronteras pueden ser redibujadas por la voluntad de un vecino más determinado. Este camino termina con la inevitable pérdida de las ciudades. La alternativa es el camino de la vigilancia. Este es el camino más difícil. Requiere un compromiso sostenido, inversión financiera, fortaleza diplomática y, sobre todo, una voluntad política inquebrantable. Significa aceptar que estamos en un estado permanente de conflicto de bajo nivel y adaptar nuestras estrategias en consecuencia. Significa trazar líneas rojas claras y hacerlas cumplir sin dudarlo. Significa invertir en nuestros servicios militares y de inteligencia para proporcionar un elemento disuasorio creíble. Significa luchar y ganar la guerra de la información, tanto en casa como en el extranjero. Significa aceptar que una relación pacífica con Marruecos solo puede construirse sobre una base de respeto mutuo, y el respeto solo se otorga a quienes demuestran fuerza y respeto por sí mismos. La verdadera batalla, entonces, no es solo por el territorio. Es una batalla de voluntades. Es una contienda entre una nación con una ambición revisionista clara y a largo plazo y otra nación que debe decidir cuánto valora su propia integridad. La pregunta no es si España puede defender Ceuta y Melilla. Con el cuarto ejército más grande de la Unión Europea, la capacidad ciertamente existe. La pregunta es si España las defenderá con la misma determinación implacable que Marruecos muestra en su deseo de reclamarlas. Esta es una prueba de nuestro carácter nacional en el siglo XXI. El futuro de dos ciudades históricas españolas y los cientos de miles de ciudadanos españoles que las llaman hogar, pende de este delicado equilibrio. Su destino no depende de las acciones de otros, sino de nuestras propias decisiones. Descansa en nuestra capacidad de permanecer unidos, de mantenernos vigilantes y de entender que algunos principios no son negociables. El avance silencioso desde el sur solo puede tener éxito si lo permitimos. La defensa comienza aquí. Comienza ahora. Comienza con la decisión colectiva de que nuestra soberanía no es una sugerencia, es una afirmación y debe ser defendida. Si este contenido te ha hecho pensar, suscríbete a Las Cosas de Felipe, activa la campanita y acompáñame en la próxima investigación, porque aquí hablamos sin filtros, sin miedo y sin pedir permiso, solo buscando la verdad.